Buenas tardes, vamos a continuar con la clase. ¿Dudas de lo que hemos visto antes de seguir? Bueno, entonces habíamos hablado hasta la última clase acerca de cuál es el procedimiento del juicio sumario. Ahora vamos a ver algo relativo a las excepciones cuando se presentan en cualquier estado del proceso, que es vamos para ir respondiendo a la pregunta que usted tenía en la clase anterior. Recordarán ustedes que en el juicio ordinario, el artículo 116 del Código establece que una serie de excepciones que ahí se enlistan pueden ser planteadas como excepciones previas. Y luego, el artículo 120 dice que esas excepciones pueden plantearse dentro de los 6 días del plazo demandado. Y sigue diciendo, sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer las de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. Como vemos, no son todas las que se pueden interponer en cualquier estado del proceso, pero sí hay varias de las que dice el 116 que según esta norma se pueden interponer en cualquier estado del proceso, hablando del juicio ordinario. El juicio sumario tiene su norma parecida a esta y el juicio oral igual tiene una norma parecida. Entonces, en el juicio sumario, el artículo 232 dice que dentro del segundo día emplazado por el demandado se acordan las excepciones previas a que se refiere el artículo 116, las cuales se resolverán por el trámite de los incidentes. Entonces, las excepciones previas, propiamente dichas como excepciones previas, son exactamente las mismas que para el juicio ordinario. La diferencia aquí es el plazo nada más. Luego sigue diciendo el segundo párrafo, sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá poner las excepciones de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, caducidad, prescripción y transacción, las cuales serán resueltas en sentencia. Entonces, las excepciones que pueden plantearse en cualquier estado del proceso, en el juicio ordinario y en el juicio sumario, son prácticamente las mismas. Hay una importante diferencia en lo que se refiere al trámite, que es de lo que vamos a platicar en este momento. En líneas generales, sea en el juicio ordinario, sea en el sumario o sea en el oral, existe una etapa procesal para el planteamiento de excepciones previas. En el juicio ordinario los 6 días, en el juicio sumario 2 días, en el juicio oral es una etapa dentro del desarrollo de la audiencia que vamos a ver en su momento. Y si las excepciones estas se plantean en esos momentos, pues son lo que conocemos como excepciones previas. Se sigue un procedimiento de los incidentes, mientras tanto el proceso principal queda en suspenso, tal como hablábamos en la clase anterior, y finalmente se decide a través de un auto. Luego vemos que respecto a cada uno de esos procesos, la ley me va dando la posibilidad de plantear algunas de esas excepciones, no en ese momento que tenía, no en los 6 días en el juicio ordinario o en los 2 en el sumario o en el momento específico del juicio oral, sino dice en cualquier estado del proceso. Entonces, cuando pasa eso, cuando la excepción se plantea no en el momento que originalmente estaba destinado para las excepciones previas, lo primero que ocurre es que la excepción deja de llamarse previa. Que la excepción previa, por su naturaleza, es una excepción que se plantea antes de la contestación de la demanda. Si lo voy a plantear en otro estado del proceso, deja de ser una excepción previa. No por eso se convierte en una excepción perentoria, porque no pierde su naturaleza. Las excepciones perentorias, para empezar, se plantean por la contestación de la demanda y luego son excepciones que atacan el fondo del asunto, que no ocurren con las que nosotros conocemos como previas. Entonces, si pasa eso de plantearlo en cualquier estado del proceso, deja de ser excepción previa, no se convierte en excepción perentoria, no es ninguna de las dos. En ese caso sería simplemente una excepción, una excepción de dependencia o una excepción de falta de personalidad, lo que ustedes quieran, siempre y cuando esté comprendida dentro de esas que para el tipo de proceso que estamos tramitando se pueden plantear en cualquier estado del proceso. En cuanto al trámite, decíamos, hay una importante diferencia en uno y otro caso. En el juicio ordinario, pues más o menos lo que habíamos visto era esto: el juicio inicia en virtud de una demanda, se cumplen los requisitos
pues la admite para su trámite, luego va a venir el emplazamiento por 9 días, y viene un plazo para excepciones previas en el juicio ordinario de 6 días. Y luego el trámite de la excepción previa es por el procedimiento de los incidentes. Si no hay excepciones previas, pues igual el emplazamiento seguirá corriendo y el demandado deberá adoptar alguna de las otras alternativas procesales, contestar la demanda, utilizar la demanda con excepciones aclaratorias, allanarse, no hacer nada, seguir juicio en su rebeldía, cualquiera de las demás. Y entonces, una vez que hemos pasado de esta etapa de planteamiento de excepciones previas, lo que nos está diciendo aquí la norma es que en cualquier otro momento de esos se podría plantear una excepción de estas. Entonces podría ser cuando el proceso esté abierto a prueba, cuando estamos en el tiempo entre que el periodo de prueba ya venció y se va a celebrar el día de prueba para la vista, cuando ya pasó la vista y estamos esperando la sentencia. En cualquier momento de esos podría presentarse una excepción de estas. Y entonces, ¿qué pasa si eso ocurre? Estamos hablando aquí del juicio ordinario. Entonces, el procedimiento sigue siendo un procedimiento de los incidentes. Por lo tanto, igual que en cualquier incidente, va a haber un memorial a través del cual se resuelve el incidente. Luego tiene una diferencia sustancial respecto a cuál era el trámite de las excepciones previas propiamente dichas. Y es que, si se recuerdan, hablamos de dos clasificaciones de los incidentes. Una de aquellos incidentes que le ponían obstáculo al curso del proceso, por lo tanto se tramitaban en la pieza principal, que así sería el trámite de una excepción previa propiamente dicha. Ahora, la otra clase de incidentes son aquellos que no le ponen obstáculo al curso del proceso y que por lo tanto se tramitan en cuerda separada. Entonces, si la excepción se planteara en cualquier otro estado del proceso, sería este último el caso. Lo que habría que hacer sería tramitar el incidente en cuerda separada, ya no suspende el curso del proceso principal. Entonces está el incidente a través del cual se promueve una audiencia por 2 días, igual que en cualquier otro incidente. Si se refiere a cuestiones de hecho, se abre prueba por 8 días y en los 3 días siguientes se dicta el auto. O si se refiere, no se refiere a cuestiones de hecho, son solo cuestiones de derecho, pues en los 3 días siguientes se dicta el auto y ese es el trámite. Como vemos en el juicio ordinario, es prácticamente lo mismo que pasaba con las excepciones propiamente dichas, con la gran diferencia de que el incidente ya no suspende el curso del proceso principal, sino que se tramita en cuerda separada. Entonces, igual que pasa con las excepciones propiamente dichas, pues podría haber recursos. Si finalmente se declara con lugar la excepción, finalizará el expediente, igual, salvo que la excepción haya sido de incompetencia. Bueno, esto se queda de la presentación anterior, y la incompetencia y el arraigo no se pueden plantear en cualquier estado del proceso. Y si se declara sin lugar, pues entonces tendríamos que continuar el trámite del proceso por donde iba. Recuerden que dijimos que la excepción se plantea en cualquiera de estos momentos y el proceso continúa su curso. Entonces, seguimos en el momento en el que se encuentre la pieza principal. Si el proceso principal hubiera avanzado a tal grado que ya estuviera listo para dictar sentencia y todavía no se ha resuelto el tema de estas excepciones que fueron planteadas en cualquier estado del proceso, pues entonces en ese caso habría que esperar para dictar sentencia a que esté resuelto este tema. No se resolvería el tema de la excepción y una vez que eso esté resuelto, ya puede el juez pasar a dictar su sentencia. Luego, en el juicio sumario, pues igual habíamos dicho que hay una demanda, se cumplen los requisitos, el juez le da trámite, luego un emplazamiento por 3 días y dentro de los primeros 2 días de ese emplazamiento la posibilidad de plantear excepciones previas. Pero como decíamos al inicio, también en el juicio sumario hay ciertas excepciones que se pueden plantear en cualquier estado del proceso. Entonces, si eso fuera así, pues igual podría ser ya que la demanda esté contestada, ya que el juicio esté abierto a prueba, mientras estamos esperando que se celebre la vista, cuando la vista ya se haya celebrado, etc. En cualquier estado del proceso se podría plantear alguna de esas excepciones, siempre que por supuesto sea de las que el código permite que se planteen en cualquier momento. Y entonces, igual,
se inicia el incidente a través de un memorial en el cual vamos a plantear la excepción o las excepciones. Una audiencia por 2 días. Si se refiere a cuestiones de hecho, hay una apertura a prueba por 8 días y aquí va a venir la gran diferencia. Al igual que ocurre en el caso del juicio ordinario, este incidente se tramita en cuerda separada. Cuando es de las excepciones que se plantean en cualquier estado del proceso, se tramita en cuerda separada, no le ponemos capítulo respecto del asunto. Entonces decíamos, si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, hay una apertura a prueba por 8 días. Y si el incidente no se refiere a cuestiones de hecho, pues ya quedaría la excepción en estado de resolver. Pero veíamos en el caso del juicio ordinario que sí es un incidente común y corriente, es decir, se resuelve a través de un auto. En el caso del juicio sumario, la cuestión cambia sustancialmente, porque el incidente no se resuelve en un auto, se resuelve la sentencia, porque así lo ordena expresamente el artículo 230 que ya leímos. Dice: el segundo párrafo, sin embargo, el cualquier estado del proceso podrá poner las excepciones de, está ahí el listado de las excepciones, y al final dice las que serán resueltas en sentencia. Entonces, cuando estas excepciones no se plantean en esos 2 días, sino en algún otro estado del proceso, se va a abrir un incidente que se va a tramitar en cuerda separada, y finalmente, cuando el incidente ya esté en estado de resolver, se resolverá en la sentencia. Eso quiere decir que si eso fue el planteamiento de la excepción, fue en algún momento más o menos temprano del proceso, de tal manera que terminemos el trámite de la excepción y todavía falte para que el proceso pueda llegar a dictar sentencia, esto se tendrá que quedar con el congelador, tendrá que quedarse en espera de que el proceso esté en estado de dictar sentencia. Supongamos que las excepciones se plantearon cuando el proceso recién se había abierto a prueba, entonces estamos discutiendo el tema de la prueba y a lo mejor se siguió además un incidente para una prórroga del periodo de prueba, y mientras todo eso pasa, ya se agotó el trámite de la excepción. Entonces, habrá que esperar que el proceso esté en estado de dictar sentencia, y en una sola sentencia se resuelve tanto la excepción como el asunto principal. Lo mismo al revés. Si la tramitación del proceso ya terminó y todavía no se ha agotado este trámite del incidente de la excepción, pues habrá que esperar que esté agotado este trámite para que en una sola sentencia se resuelva tanto la excepción como el asunto principal. Y eso es básicamente en cuanto al trámite. Y ahora sí ya podemos responder a la pregunta que usted tenía en la clase anterior. Solo dudas del trámite antes de... ¿No? Licenciado, sí, mire, usted indica que si se repone en cualquier cualquier momento del proceso, se tramita en cuerda separada, entonces no suspende el curso del proceso normal. Pero cuando indica entonces que si lo declaran sin lugar, vuelve al momento en el que está el proceso. Entiendo que si ya el proceso siguió caminando en lo que se estaba resolviendo la excepción, y la excepción la declaran sin lugar, entonces se regresa uno al momento en donde se planteó la excepción, o se sigue, o se llega al momento en el que va el proceso. Sí, vamos a ver. Si quiere lo vemos gráficamente para que quede un poco más claro. O sea, si ya se avanzó, esa es mi pregunta, si ya se avanzó en el proceso principal, después ya cuando lo hayan declarado sin lugar, ¿a qué momento es el que se refiere usted que se regresa? Es que no es propiamente que se regrese a algún momento. Lo que ocurre aquí, hablando del juicio ordinario, es que igual iniciamos en virtud de una demanda, la resolución que le da trámite, el emplazamiento, pasan los 6 días del emplazamiento y no se planteó como excepción previa. Entonces, luego terminará el emplazamiento hasta que llegamos al día 9. Después seguiremos con la prueba.
la vista y la sentencia. ¿Sí? Entonces supóngase usted que a usted le transcurrieron sus 6 días, no planteó la excepción, y lo que hubiera sido el día 7, usted plantea su excepción. Aquí se abre un incidente en cuerda separada. Entonces estará la resolución donde le dan trámite a su excepción, una audiencia por 2 días. Supongamos que se refería a cuestiones de derecho, habrá una apertura de prueba por 8 días y luego el auto. Entonces, mientras todo esto pasa, el proceso principal no se detuvo porque este incidente se puede separar. Entonces, mientras esto pasaba, digamos que ya se terminaron de cumplir los 9 días del emplazamiento, supongamos que usted contestó la demanda, empezó la apertura a prueba del proceso y seguimos corriendo, entonces se sigue corriendo el plazo. Entonces, supongamos que el auto lo dictan cuando vamos por el día 15 del periodo de prueba y nadie apela ese auto. Entonces, lo que se trataba de representar ahí en la presentación es que simplemente sigue corriendo el proceso como fuera, no se regresa a algún estado como parezco haberla confundido, sino que el proceso sigue corriendo en el momento en que se encontrara, porque este trámite no lo suspendió. Entonces, si ya vamos por el periodo de prueba, pues entonces como no hay suspensión, el ejemplo que teníamos es que en el día 15 del periodo de prueba dictaron el auto, pues mañana será el día 16 y seguimos como que si nada hubiera pasado, siempre y cuando la excepción la declaran sin lugar. Si la declaran con lugar, pues si es una excepción que le pone fin al expediente, pues hasta ahí llegamos. El único caso en el que se retomaría, digamos, el proceso principal, si hubiera pasado esto, sería si el proceso principal había llegado ya al momento de dictar sentencia y esto no estaba resuelto todavía. Entonces, una vez, en ese caso sí, el juez tuvo que esperar que se agotara ese trámite para dictar su sentencia. Una vez que se resuelva la excepción, pues ya puede dictar su sentencia. ¿Sí? En el caso que se plantea, usted indica que cuando se plantea fuera del tiempo, debería interpretarse como excepción previa, día 6, luego de eso deja de ser excepción previa, pero tampoco es sobreperentoria. Entonces, en el memorial licenciado, el nombre que llevaría ya no es como excepción previa de. No, solo sería excepción de prescripción. O excepción de cosa juzgada, o excepción de lo que quiera. Esto, hablando, lo insisto, solo del juicio ordinario. Porque en el juicio sumario, sea como sea, sí es en cuerda separada, las dos cosas siguen corriendo cada cual por su lado, pero todo se resuelve en la sentencia. Entonces, si esto avanza primero, se tendrá que esperar aquí a que se agote este trámite para dictar la sentencia, y al inverso, si esto avanza primero, habrá que esperar que el proceso llegue a estar en estado de dictar sentencia para que una sola sentencia se resuelva todo. ¿Y por qué el cambio? ¿No es como más lógico como en el ordinario, que para qué si le declaran con lugar la excepción, para qué va a seguir todo el proceso si ya no tendría como sentido, si en caso de poner fin al proceso? Lo que pasa es que la idea es de la misma forma tratar de mantener el pensamiento ese que el juicio sumario se supone que debería ser más breve, porque si a usted le resuelven, digamos, se agota el trámite de su excepción antes que lo del proceso principal, pues tiene usted razón, podría resultar que resolviendo la excepción, digamos, nos ahorramos el trámite de todo lo demás. Pero si usted su excepción no la planteó tan temprano, digamos, si la planteó mucho más allá, entonces puede ser que el proceso ya esté para dictar sentencia y la excepción todavía no está para resolverse. Y además, si lo resuelve en un auto independiente, todavía existiría la posibilidad de apelar de auto. Entonces, todo eso le retrasaría el que se puede llegar a dictar sentencia. Entonces, la idea del legislador aquí es, pues en el peor de los casos, resolvamos todo en la sentencia y no que nos tengamos que quedar eventualmente esperando un montón de tiempo a que se decida la excepción y después dictar la sentencia. ¿Sí? Licenciado, yo no sé si lo vamos a ver más adelante, pero usted me podría dar así como más o menos un ejemplo de, por ejemplo, una excepción de prescripción.
Va, entonces, por ejemplo, ¿cómo se resuelve esta sentencia en un juicio sumario, por ejemplo? ¿Cómo se resuelven sentencias? Ajá, por ejemplo, digo yo, así como que en el presente caso, por medio del auto en el cual se declaró con lugar la excepción tal, y por ejemplo que deja sin, o sea, que esa excepción hubiera, con el resultado de esa excepción, ya no se pudiera, digamos, hubieran parado de una vez el proceso porque lo dejaba como que no se podría haber planteado, digamos, ¿me explico? Así como que esa excepción se declara con lugar, entonces el proceso no tenía razón de ser, ¿me entiendes? Porque ya la excepción estaba con lugar, por ejemplo. Es que lo que pasa es que, vamos a ver, separemos de qué estamos hablando. Si estamos hablando del juicio ordinario, entonces se abre el incidente en cuerda separada, vamos a llegar a dictar un impuesto, va a llegar a dictar o no, en el que va a declarar con lugar o sin lugar la excepción. Si declara la excepción sin lugar, pues como que nada hubiera pasado, mientras tanto el proceso está corriendo y sigue corriendo como que si nada hubiera pasado hasta que pues llega a dictar su sentencia. Si la declara, pues, todavía terminamos el ordinario, si la declara con lugar, entonces supongamos que la prescripción abarca toda la obligación que se está reclamando, pues entonces esa excepción tiene efectos en cuanto al fondo del asunto. Entonces el juez no podría decir, declara con lugar la excepción de prescripción, en consecuencia declara extinguida la obligación y después declarar, por ejemplo, con lugar la demanda. Entonces, en ese caso, si en el auto el juez declaró con lugar la excepción, el juez ya no continúa conociendo el resto del proceso, ya nunca llega a dictar sentencia. ¿Sí? Ahora, en el juicio sumario, lo que ocurre es que, lo que ocurre en el sumario es que el juez no dicta este auto, sino que desde el vencimiento del periodo de prueba se queda esperando a que el proceso esté en estado de dictar sentencia y es en esa sentencia en la que resuelve la excepción. Entonces el juez hace su sentencia común y corriente en los resúmenes de la demanda, etc. Y cuando empieza sus consideraciones, lo primero que tendrá que analizar será lo relativo a la excepción. Pues supongamos que su conclusión es que la excepción debe ser declarada con lugar. Entonces, lo más probable es que diga que por la forma en que se resuelve la excepción ya no es necesario analizar el resto del asunto y que por lo tanto declara sin quitar la demanda. Sí, pues, sí, es que yo como que creía que, no sé, como que en ese momento en la sentencia, no sé, estaba pensando unas cosas. Pero que sí no estamos. eran así. Bueno, entonces su compañera aquí justificadamente tenía la duda de la clase pasada de algún caso en el que se pudiera plantear, o se planteara pues una excepción de estas en algún momento que no fuera su momento natural, digamos, los 6 días en el juicio ordinario o los 2 en el sumario. Para empezar ahí, tendríamos que establecer que hay como 2 corrientes al respecto. Digamos, si regresamos a las normas, el artículo 116 del Código, lo único que dice, perdón, 120 del Código de Salud, lo único que dice es, sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá poner y tiene un listado ahí de las excepciones, no dice otra cosa. Y el 232 con el juicio sumario es básicamente lo mismo, con el agregado que se resuelve en sentencia. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá poner las de el listado, las que serán resueltas en sentencia. Entonces, si nos quedamos solo con la norma, parecería que basta mi voluntad, digamos, de plantear la excepción en un momento distinto a este para que el juez esté en la obligación de admitirla. Es decir, hasta podría pensarse que alguien por estrategia, mala estrategia, pudiera reservarse por alguna razón el planteamiento de la excepción y hacerlo hasta después. Esa es una corriente que me dice, pues simplemente porque ustedes quieren, lo puede hacer después porque la ley le dice que está en proceso. Luego hay otra corriente que dice, de acuerdo, la ley no lo dice, pero no tendría sentido establecer un plazo para el planteamiento de la excepción si luego resulta que a mí simplemente porque se me ocurrió la voy a presentar en otro momento después. Entonces, los que sostienen esta segunda corriente dicen la excepción solo sería admisible
en otro momento del proceso, aun cuando sean de las que están en este listado, si es que existe alguna razón por la cual no fue planteada en aquel momento, si es una excepción que nació después o es una excepción que por lo menos los hechos fundantes de la misma llegaron a mi conocimiento después. Entonces, pues obviamente si no se habían configurado los hechos que daban lugar al planteamiento de la excepción, pues no pude haberlo planteado en los 6 días, tendré que plantearlo en algún otro momento. Y entonces, de esas dos corrientes, mi opinión es que la válida es la segunda. Es decir, yo no podría simplemente, porque a mí se me ocurrió reservarme el planteamiento de la excepción y hacerlo después, sino que si los hechos que constituirían la excepción ya están configurados en este momento, yo los conozco, yo tengo que plantearla aquí. Si no la planteo aquí, para mí opera la prescripción y el juez no debería admitirla después. De hecho, hay por lo menos una sentencia de la Corte de Constitucionalidad en la que dice precisamente eso, que si la excepción ya estaba configurada, los hechos pues que le daban nacimiento a la excepción ya estaban configurados en el momento de planteamiento de las excepciones previas, es en esa oportunidad y no en otra en la que se debe plantear, aun cuando sea de este listado. Entonces ahí para hacer el ejemplo que pedía su compañera, la cosa se complica bastante, porque es bien difícil pensar en una situación en que una de estas que podrían estar catalogadas como excepciones previas no se haya configurado para este momento, pero sí se configure después. Pero por lo menos le puedo dar un par de casos. La transacción es el más fácil. Digamos, veamos el listado que tiene el 232 que nos interesa para el juicio sumario. Dice: en cualquier estado del proceso podrá poner las excepciones de indispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, caducidad, prescripción, transacción. Entonces les decía yo, es bien difícil que se lleguen a configurar esas excepciones después. ¿Qué? El ejemplo que tiene aquí su compañero es muy válido. La transacción es un contrato que en virtud del cual las dos partes se ponen de acuerdo en cuanto a la decisión de una controversia y así evitan un pleito que se podría promover y terminan y se promueven. Lo que pasa es que si llegamos al punto en el que yo tengo que hacer valer la transacción como una excepción, es porque la transacción estuvo mal hecha. Por lo menos cuando es una transacción que se celebra cuando ya hay pleito. Si la celebramos antes, pues ni modo, será pura mala fe de la otra parte el haber planteado su demanda, si es que ya nos habíamos puesto de acuerdo y existía un contrato de transacción. Pero si ya está el pleito, si hay un proceso en trámite y en ese estado de cosas celebramos una transacción para dar por finalizado el proceso, pues hay cuestiones accesorias que uno debería considerar, compartiendo ahí un poco la función de abogado y la de notario. Por ejemplo, yo exigiría que si me están demandando, si me habían demandado pues y celebramos una transacción, pues que como parte de la transacción que me den un desistimiento. Entonces, si no tengo un desistimiento en la mano que ir a presentar, pues es porque algo malo hice en mi labor de la transacción que me hace que después lo tenga que colocar como una excepción. Digamos, en el proceso teórico está de todo modo la posibilidad. Otro ejemplo que podría darse es un poco más rebuscado, que lo podríamos encontrar con la prescripción. La prescripción se interrumpe por varios mecanismos que yo les llamo extraprocesales, es decir, cuestiones que no pasan en el proceso, como el pago de intereses, el pago parcial de la obligación, algún documento en el que el obligado reconozca la obligación, etcétera, etcétera. Y luego se puede interrumpir por dos mecanismos procesales, dos cosas que pasan en el proceso podrían interrumpir la prescripción, que es la ejecución de una medida precautoria o el emplazamiento. Entonces supongamos que este es un caso en el que la prescripción se interrumpió con la ejecución de una medida precautoria. Y entonces, habiéndose interrumpido con la ejecución de una medida precautoria, luego el demandado presenta una nulidad en contra de esa diligencia de la medida precautoria. Supongamos que fue una intervención y la intervención por alguna razón estuvo mal hecha. El demandado presenta una nulidad en contra de esa diligencia.
Y mientras esto pasa, lo emplazaron, están sus 6 días para el planteamiento de las excepciones. Y supongamos que el juez a esa nulidad le da trámite sin efectos suspensivos. La ley del organismo judicial, hablando de la nulidad, dice en el artículo 138, segundo párrafo: los incidentes de nulidad carecerán de efectos suspensivos, excepto si el tribunal lo considera necesario y así lo declara en forma razonada y bajo su responsabilidad. Entonces supongamos que el juez dice, pues aquí lo que estamos discutiendo no es si la demanda tuvo que haber sido emitida para su trámite o no, sino es si la medida precautoria está bien ejecutada o no. De todos modos, con medida precautoria o sin medida precautoria va a haber proceso, y entonces esto no le pone obstáculo al curso del proceso. Le doy trámite sin efectos suspensivos. Eso quiere decir que el incidente se tramitaría de esta forma, en cuerda separada. Pero como el incidente se está tramitando en cuerda separada, mientras eso ocurre, me está corriendo mi plazo para el planteamiento de las excepciones previas. Entonces, como en ese momento todavía hay una medida precautoria ejecutada, supuestamente la prescripción está interrumpida y continúa el trámite del proceso. Eventualmente se resuelve la nulidad y el juez declara con lugar esa nulidad. Entonces ahí aplicamos una norma del Código Civil que, refiriéndose a la interrupción de la prescripción, dice: 1506, la prescripción se interrumpe, primero, por demanda judicial debidamente notificado por cualquier providencia precautoria ejecutada, salvo si el acreedor desistiera de la acción intentada o el demandado fuera absuelto de la demanda, o el acto judicial se declare nulo. Esa última parte es la que nos interesa. Si el acto judicial se declara nulo, la interrupción de la prescripción se produce. Entonces, yo en este momento, en los 6 días del ordinario o en los 2 días del sumario, no interpuse una excepción previa de prescripción, porque en ese momento se suponía que la prescripción se había interrumpido por la ejecución de la medida prescriptoria. Algún tiempo después, un mes después, 2 meses después, el juez declara con lugar la nulidad. En consecuencia, ese acto procesal de ejecución de la medida precautoria es nulo. Y supongamos que la notificación de la demanda fue hasta después, ya cuando la prescripción se había consumado. Entonces, en ese momento ya nacería mi posibilidad de plantear la excepción de prescripción, por lo tanto esa sí sería admisible aun cuando haya transcurrido el plazo de los 6 días. Pero ahí estaría en el supuesto que a usted nunca le hubieran emplazado. No, necesariamente tuvo que haber sido emplazado, porque de lo contrario no habría adoptado alguna actitud respecto al proceso, sea que de verdad le hayan notificado, usted se haya dado por notificada, de todos modos, digamos que el emplazamiento ocurrió. Aquí estamos en el caso de que existen, decíamos, 2 mecanismos en el proceso para que se interrumpa la prescripción: la ejecución de una medida precautoria y la notificación de la demanda. La medida precautoria podría ser que usted la pida con la demanda. Entonces presenta una demanda de lo que usted quiera, de daños y perjuicios si usted quiere, y como medida precautoria dentro de su demanda pide la medida que usted considere que es la adecuada para proteger sus derechos. Dice la ley que las medidas precautorias se ejecutan sin oír a la parte contra la que se dicta. Entonces eso lo que quiere decir es que no es necesario notificarle antes a usted para poder ejecutar la medida precautoria. Entonces supongamos que le iban a notificar en una empresa individual, íbamos a intervenir en una empresa individual que es propiedad de usted la demandada. Entonces, la empresa, usted la tiene aquí en la ciudad capital, pero usted, su residencia la tiene en Quetzaltenango, allá vive, allá trabaja, y aquí pues, por teléfono medio atiende los temas de su empresa. La intervención necesariamente se tiene que hacer aquí, pero la notificación no se la podemos hacer aquí porque usted, si se la hiciéramos aquí, no tendría una posibilidad real de enterarse. Hay que librar un exhorto o un despacho que el juez de Quetzaltenango vaya y lo notifique. ¿Sí? Entonces, supongamos que la intervención se ejecuta hoy.
hoy se hace la intervención y el plazo de prescripción que estaba corriendo hubiera vencido el próximo lunes. Entonces, como hoy se ejecutó la intervención, pues se supone que todavía está en tiempo y que se logró evitar que se consumara el plazo de prescripción. Mientras tanto, libran un exhorto al juez de Quetzaltenango, el juez de Quetzaltenango designa un notificador de ahí, le notifican, pero eso pasa dentro de 2 semanas. ¿Sí? Entonces, vámonos con fecha si quieren. ¿El lunes qué es? 1 de septiembre, 2 de septiembre. 1 de septiembre. ¿Alguien tiene un calendario en sus manos? La notificación fue el 18 de septiembre, cuando se vencen ahí los 6 días hábiles. Después, ejecutar el 18, a partir del día siguiente, 6 días hábiles. 30. Vaya, 18 después. Ahí vencen las excepciones previas. Los 6 días el viernes 26. Viernes 26. Sí, viernes 18. No, martes 26. No, viernes 26 de septiembre. Pero no, es que es martes 26. Viernes 26. Viernes 26 de septiembre. Todavía no tengo eso. Vamos, veámoslo de esta forma. Está la demanda, la resolución que le da trámite, que eso pasó hace algunos días. Hoy le fueron a practicar a usted la intervención en su empresa que está aquí en la ciudad de Calma. Entonces, usted ya se enteró hoy de que su empresa está intervenida y que ocurrió esta diligencia de intervención. De conformidad con la ley, usted tendría 3 días para plantear su nulidad. Todavía no está notificada la demanda, pero como sí está enterada de la diligencia, pues tiene que plantear su nulidad en contra de la intervención, haciendo la salvedad de que no está enterada de la demanda, porque si no la tendrían que notificar. Y entonces, su plazo para el planteamiento de la nulidad sería mañana, que es 29 de septiembre, el lunes, 29 de agosto, el lunes, que es 1 de septiembre, y el martes, que es 2 de septiembre. ¿Sí? Entonces usted efectivamente plantea su nulidad el 2 de septiembre. Y se abre un incidente de cuerda separada y vámonos con el tema de la nulidad. Mientras tanto, usted no está notificada de la demanda todavía. ¿Sí?
El plazo de la prescripción, supongamos que era una obligación de daños y perjuicios sujeta a un plazo de prescripción que vencía el 1 de septiembre, ¿sí? El próximo lunes. Entonces, con la intervención le hicieron hoy, si la intervención está bien, fue antes de que se venciera el plazo de la prescripción, no hay prescripción. ¿Sí? Vale. Entonces, mientras tanto, se va el exhorto a Quetzaltenango, designan un notificador y usted lo notifican el 18 de septiembre. Y entonces sí, ahora empiezan a correr sus 6 días para el planteamiento de excepciones previas, hablando de un juicio ordinario. Todavía tendríamos que complicar eso un poco más porque como es en otro lugar le tendría que dar el plazo de la distancia, pero olvidémoslo por el momento. Bueno, usted tiene sus 6 días para plantear excepciones previas que vencen el 26 de septiembre. ¿Sí? Mientras tanto, su nulidad está en trámite pero no ha sido resuelta. Entonces, a este momento, al 26 de septiembre, usted lo que tiene en el proceso es una diligencia de intervención que se llevó a cabo antes de que se cumpliera el plazo de prescripción y por lo tanto no puede plantear la excepción de prescripción. Entonces sigue corriendo el trámite de la nulidad. Mientras tanto, el proceso principal también habrá tenido usted que contestar la demanda o se siguió el juicio en su garantía, lo que usted quiera. A lo mejor ya vamos por el periodo de prórroga, cuando el 10 de octubre tenemos una resolución firme en cuanto a la nulidad. Tenemos un auto firme de la nulidad en donde el juez declara con lugar la nulidad. Dice que es nula esta diligencia de intervención que se celebró el 28 de septiembre. Entonces, eso quiere decir que para efectos de la prescripción es como que esta diligencia nunca se hubiera llevado a cabo. El plazo siguió corriendo y efectivamente se venció el plazo de prescripción el 1 de septiembre. Pero mientras tanto, en el tiempo real, digamos, ya vamos por aquí, ya estamos por el 10 de octubre, cuando su plazo para plantear excepciones previas ya había vencido desde hace un par de semanas. Entonces usted en este caso podría decir, el 11 de octubre, digamos, señor juez, usted declaró nula esta diligencia de intervención, por lo tanto no hubo interrupción de la prescripción, por lo tanto planteó una excepción de prescripción. ¿Sí? Sí. Ahora, solo permítame terminar aquí con su compañero. Otra posibilidad es, sin hacerlo tan complicado, las medidas precautorias no necesariamente se ejecutan en el proceso. Usted puede pedir su medida precautoria antes de la demanda. Es un expediente solo con el objeto de que a usted le otorguen su intervención. Supongamos que pasó eso. Ya la notificación de la demanda va a ser mucho después. Entonces le permite un intermedio ahí en el cual pudo haberse cumplido ese plazo de prescripción. Y si efectivamente finalmente se declara nula esa diligencia de intervención, pues pasaría lo mismo que estamos hablando acá. ¿Sí? Y mire, esto es cierto que es solamente cuestión de criterio, ahora sí está en la ley, pero ¿usted no cree que ese asunto de que si el juez declara nulo o declara con lugar la nulidad, entonces es como que no se hubiera interpuesto no es como injusto, porque igual yo actué antes de que realmente llegara, en este caso por ejemplo, llegara el plazo de la prescripción, entonces yo sí actué, pero esa actuación, si el juez la declara con lugar, es como que no hubiera existido, pero yo me cubrí mis espaldas, si lo quiere ver así, al interponer la medida cautelar. Entonces me parece como injusto que no se tome en cuenta esa acción de la... Para efectos de justicia, digamos, hay un par de consideraciones que hacer ahí, porque digamos usted lo está viendo desde el punto de vista de usted que era la demandante. Ajá. Ahora vea desde el punto de vista de que usted no es demandante sino demandada, y entonces con base en una diligencia que no es válida legalmente, le están evitando a usted la posibilidad de aprovechar una prescripción que efectivamente se cumplió. Eso por una parte. Luego, cuando una diligencia se declara nula, en muchas ocasiones es una nulidad que fue motivada por una de las partes. Es decir, se debe a un error de la parte que el juez, pues sí, no detuvo en su momento la actuación, pero el que originó el error fue la parte. Digamos que
El problema aquí con esta intervención que teníamos en el ejemplo con su compañera se dio porque cuando usted ofreció, mejor dicho, pidió su medida de intervención y propuso a su interventor, lo propuso con el nombre equivocado. Y luego cuando hacen la diligencia, pues el que practica la diligencia pues toma el dato de su documento de identificación y luego veo yo una resolución que decía que el interventor era Juan Pérez y luego un acta de intervención que dice que el interventor fue Pedro Pérez y por eso planteo la nulidad. Entonces digamos, ahí es un error de la parte, que al final de cuentas también lo hizo suyo el tribunal, pero es un error de la parte que motivó eso. Entonces usted no podría decir, ay, pues fue error del juez, pues fue culpa suya en un principio. Y luego supongamos que no, que usted todo lo hizo bien y el error es exclusivamente del tribunal. Ahí vamos, uno de los procesos que vamos a ver precisamente es el juicio sumario de responsabilidad civil del empleado público. Entonces, si usted considera que usted se vio afectada por una actuación de un funcionario de empleo público, le puede reclamar daños y perjuicios, que normalmente no debería hacerse y ya lo vamos a platicar en su momento, pero digamos la posibilidad sí existe. Permítame solo. Solo una duda con el esquema. En el momento en el que se dio la intervención, esos 3 días que usted colocó ahí son los 3 días del emplazamiento. No. Eso es hasta acá. Esto es un plazo de nulidad. Ah, Después de que usted se entera de una actuación que usted considera que es nula, tiene 3 días para plantear la nulidad. Entonces dice la ley, si hubo una notificación, son los 3 días a partir de que se produjo la notificación. Y si no hay notificación, como en este caso, que lo que hubo fue una diligencia de intervención, pues desde que usted se enteró de que la diligencia se practicó, se tuvo conocimiento de él. Licenciada, mire, y yo también tal vez en algún momento pensé que también podría estar relacionado esto de las instituciones privilegiadas con el tema de la rebeldía. Cuando usted se incorpora en otra etapa del proceso y por este artículo poder hacer valer algunas instituciones. Lo que pasa es que, vamos a ver, la norma lo que dice es, usted tiene, quedémonos con el juicio sumario, usted tiene 2 días en el juicio sumario para plantear sus excepciones previas. Luego, tiene también 3 días para contestar su demanda, y si en 3 días no la contesta, a partir del 4.º día yo puedo presentar un memorial solicitando que se siga el proceso de rebeldía. Y dice la ley que el que ya esté en rebeldía puede comparecer al proceso y tomar las actuaciones en el estado en que se encuentra. ¿Sí? ¿Sí? Estamos de acuerdo. Entonces, decíamos, en cuanto a la procedencia de estas excepciones, hay 2 corrientes. Una que le dice, pues simplemente porque yo quise o porque se siguió el juicio en mi rebeldía, no la planteé en los 2 días. Y otra que le dice, no, solo que se configure después, entonces podría hacerlo. Si seguimos la primera corriente, pues usted va perfectamente, podría decir, pues bueno, mi plazo para contestar la demanda se me acabó, contestación de demanda no puede haber, pero esta excepción es de las que se pueden plantear en cualquier estado del proceso, por lo tanto vengo y la planteo. Pero si seguimos la segunda corriente, pues debería decirle, momento, esa su excepción no es admisible porque usted la conocía en su momento y si no lo hizo en sus 2 días, pues con razón o sin razón, el hecho es que el plazo se le pasó. ¿Qué debería hacer uno si se encuentra en esa situación? Uno debería plantear la excepción, porque puede ser que el juez le dé trámite y magnífico, por lo menos tuvo la oportunidad de que el juez se pronunciara sobre ese tema. Si el juez se la rechaza, pues ni modo, por lo menos es un intento. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces le damos vuelta a la página y empezamos ya a platicar de los procedimientos específicos que se van dando según la materia que se vaya a dilucidar en el sumario. Decíamos en alguna clase anterior que el artículo 229 dice se tramitarán en juicio sumario y tiene ahí un listado de cuestiones que se pueden tramitar en juicio sumario. Y dice primero los asuntos de arrendamiento y de desocupación.
Entonces, ahí tenemos los primeros temas que se pueden dilucidar en el juicio sumario y que ya nos van dando algunas especialidades en la regulación legal de este proceso en cuestiones relativas a arrendamiento y desocupación. Luego, el tema de los juicios de arrendamiento y de desocupación se empieza a desarrollar en el artículo 236, que dice: todas las cuestiones que se susciten con motivo del contrato de arrendamiento deberán ventilarse por el procedimiento que se refiere a este título, salvo disposición contraria de la ley. Entonces, hay que tener en cuenta aquí que cuando el artículo 229 dice que se tramitan en el juicio sumario los asuntos de arrendamiento y de desocupación, está hablando de dos cosas que son totalmente distintas entre sí, que por supuesto podrán tener sus puntos de convergencia y muchas veces los tienen, pero que no es necesario que concurran las dos en un mismo proceso. Es decir, podrán haber procesos de desocupación que no se originen de un contrato de arrendamiento y que de todos modos deben ventilarse por la vía del juicio sumario. Podrán haber procesos relacionados con el contrato de arrendamiento que no se refieran a desocupación, como podría ser solo el cobro de las rentas o solo el cobro de los daños y perjuicios que le causó el arrendatario del inmueble, etc. Y habrán procesos, que son muchos, en los cuales el tema es de desocupación originado por un contrato de arrendamiento. Entonces son las dos cosas al mismo tiempo. Lo que vemos aquí es que no es necesario que concurran las dos, y por eso la ley empieza a hacer esa separación en los artículos 236 y 237. El 236 lo destina exclusivamente al arrendamiento, entonces, como para que no quede lugar a duda, dice: todas las cuestiones que se susciten con motivo del contrato de arrendamiento deberán ventilarse por el procedimiento a que se refiere a este título, salvo disposición contraria a la ley. Luego el 237 ya se refiere a la desocupación. El código usa indistintamente desahucio y desocupación, son sinónimos. Lo que sí es recomendable es que uno, en una demanda, por ejemplo, utilice una de esas dos expresiones, la que ustedes quieran, pero utilicen solo una en toda la demanda, como para que exista uniformidad. Entonces, si ustedes lo quieren plantear como un juicio sumario de desahucio, magnífico, la ley utiliza esa terminología, pero utiliza la palabra desahucio en toda la demanda. Si quieren plantear como un juicio de desocupación, magnífico, la ley utiliza esa terminología, pero utilicen desocupación en toda la demanda. Entonces dice: la demanda de desocupación puede ser entablada por el propietario, por el que ha entregado un inmueble a otro con la obligación de restituirse, o por los que comprueben tener derecho de poseer el inmueble por cualquier título legítimo, y se da en contra de todo simple tenedor y del intruso, o en contra del que recibió el inmueble sujeto a la obligación antes dicha. Entonces, ¿qué es lo que contiene al final de cuentas este artículo? Básicamente lo que tenemos en este artículo es esto: una determinación que hace la ley expresa de quiénes tienen legitimación activa y quiénes tienen legitimación pasiva
para figurar en este proceso, que era lo que les decía el primer día de clases. Cuando uno ubica la norma o las normas que le van a servir para fundamentar la pretensión que le va a plantear al juez, muchas veces las normas van señalando cuestiones como estas, le van diciendo quién es el legitimado activo, quién es el legitimado pasivo, o le van diciendo qué hechos tiene que alegar, o le van diciendo qué pruebas tiene que aportar, etc. En este caso lo que hace la norma es listado taxativo de las personas que tienen legitimación activa y las personas que tienen legitimación pasiva. Entonces dice, la demanda la puede plantear el propietario, la puede plantear el que entregó el inmueble a otro con una obligación de que se lo devolviera. Sí, y la puede plantear cualquiera que compruebe tener derecho a poseer el inmueble. Entonces la del propietario no da mucho por donde pararse. El que tenga un derecho de propiedad inscrito en el registro de la propiedad tiene derecho a plantear una demanda de desocupación. Obviamente la demanda de desocupación aquí la tenemos referida a bienes inmuebles. Si fuera, lo que quisiera fuera la entrega de un bien inmueble, aplicaría otro tipo de proceso. Vamos a hablar de eso en su momento, y es entrega de bienes inmuebles. Entonces el propietario, alguien que haya entregado el inmueble a otro con la obligación de que se lo restituya, podría ser el mismo propietario, y en muchos casos es así. Yo como propietario le puedo dar aquí a la señorita un inmueble con la obligación de que me lo restituya porque se lo doy en arrendamiento. Entonces cumplo a la vez las dos condiciones. O se lo podría dar aquí a su compañera porque se lo di en usufructo, y entonces también soy una persona que soy propietaria del inmueble y que además di el inmueble con la obligación de que me lo restituyera. O se lo podría dar aquí a su otra compañera por un derecho de uso, o se lo podría dar a alguien más por un derecho de habitación, etc. En todos esos casos, yo haber entregado el inmueble como una obligación de restitución. Pero en esta categoría, en esta segunda categoría, podrían incluirse además otro tipo de personas distintas al propietario. Por ejemplo, si yo le doy a alguien un inmueble en arrendamiento y esta persona está facultada para darlo en subarrendamiento, esta persona sería alguien que entregó el inmueble con la obligación de que se lo restituyera. No es el propietario, pero sí es alguien que cumple con esta segunda condición y por lo tanto podría reclamar la entrega de ese inmueble del subarrendatario si es que llegara el caso. Y luego la general, como para tratar de incluir cualquier otra cosa que no pudiéramos entender comprendida en los dos primarios, cualquier persona que compruebe tener derecho a poseer el inmueble por algún título legítimo. Bueno, y luego, dentro de los que tienen la legitimación pasiva, digamos que la que más nos suena comúnmente es la última, la de las personas que hayan recibido el inmueble con esa obligación de restitución. Entonces el ejemplo típico, en el caso del arrendamiento, ese arrendatario recibió el inmueble con la obligación de devolver y por lo tanto estaría incluido en esta categoría C. Pero los dos primeros, dice la ley que también se puede plantear una demanda de desocupación en contra de un simple tenedor o en contra de un intruso. Entonces, ni siquiera es necesario que exista una relación jurídica que vincule a las partes como para que se pudiera plantear una demanda de este tipo. Simplemente, si yo soy propietario del inmueble o compruebo tener el derecho a poseer y resulta que alguien va y invade el inmueble, pues es un intruso de ese inmueble, y yo como simple tenedor como intruso le puedo pedir la desocupación del inmueble. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Básicamente, el simple tenedor es alguien que está, por decirlo así, como en una situación intermedia. Es alguien que no tiene derecho a poseer el inmueble, pero que no está en abierta contradicción a los derechos de alguien más. Entonces, un ejemplo de esto podría ser, qué sé yo, alguien a quien yo le permití que viviera en un inmueble, pero no formalizamos un derecho de habitación, un derecho de uso, un usufructo, etc. Pero mi amigo al que yo le permití que viviera en un inmueble. Entonces, él no es alguien que haya llegado a invadir al inmueble, llegó al inmueble con mi consentimiento, por lo tanto no es un intruso. Entonces, pero si se llegara el caso de que yo necesite entonces puedo pedirle la desocupación. Y el intruso, pues es alguien que sí está en abierta
contraposición a mis derechos, alguien que violando mis derechos está ocupando el inmueble. Típico ejemplo de mi pastor. ¿Usted quería decir algo? No, solo pregunta. En el caso de un subarrendatario, en el cual el arrendatario tiene prohibición de subarrendar, ¿qué se consideraría? ¿Como un intruso o como un simple tenedor, no? Depende de quién esté promoviendo la desocupación. Porque digamos, yo soy el dueño del inmueble, se lo doy en arrendamiento a usted y usted se lo da en su arrendamiento aquí a su compañera. Entonces, si yo como dueño del inmueble quiero la desocupación, yo soy propietario, frente a mí, ella sería una simple tenedora del inmueble, porque es un contrato que para mí no tiene validez, porque yo a usted le prohibí que diera en su arrendamiento y usted, contraviniendo esa prohibición, dio el inmueble en su arrendamiento. Ahora, si usted fuera el que quiere la desocupación, usted como arrendatario, subarrendante, es el que quiere la desocupación, usted la podría demandar a él y perfectamente podría conceptualizarse usted como alguien que entregó el inmueble con una obligación de restituir y como alguien que lo recibió con esa obligación. Y es depende de quién tenga la legitimación activa. O sea, la legitimación activa en este caso la tengo yo y la tiene usted. Ahora, ¿quién de los dos en uso de esa legitimación activa va a plantear la demanda? Ahí será otro tema. Y como propietario, ¿yo puedo irme en contra del subarrendatario o tengo que pasar primero por el arrendatario para poder sacarlo? No, se puede ir directamente en contra del subarrendatario. Lo que pasa es que cuando usted demanda a alguien basándose en alguna de estas, alguien que encuadra en alguno de estos dos supuestos, usted no puede demandar simplemente porque usted quiere, porque usted no tiene propiamente una vinculación jurídica con esa persona que le dé derecho a esa persona a estar ocupando el inmueble. Ahora, cuando es esta última una persona que recibió el inmueble con una obligación de restituir, entonces, ¿qué ahí será un contrato de arrendamiento, de usufructo, de uso de habitación, cualquiera de todos esos? Usted me da un inmueble en esas condiciones a mí, usted solo me puede pedir la desocupación si tiene una causal de conformidad con la ley o con el contrato para pedirme la desocupación. No puede ser simplemente porque se aburrió y ya no quiere, tiene que tener una causal, de lo contrario no se puede. ¿Entiendes, Tercio? En el caso que planteaban, el arrendatario podría basarse en el último supuesto para pedírselo al subarrendatario, aunque la obligación no haya sido válida si él no estaba facultado para subarrendar después. Sí, digamos que yo soy arrendatario y le doy el inmueble a usted en su arrendamiento. Entonces, digamos que yo, como arrendatario, tengo ese derecho a poseer el inmueble porque alguien más me dio a mí el inmueble en arrendamiento y ese contrato no ha quedado sin efecto, etc. Digamos que entre usted y yo celebramos un acuerdo de voluntades que tiene una causal de nulidad porque fue en contra de la prohibición y lo que usted quiera, pero entre usted y yo hubo un acuerdo de voluntades. Entonces, si no hay una declaración judicial en contrario, no habría una razón por la cual yo dijera, pues mire, con esta persona celebramos este contrato, pero el contrato es nulo y etc. Entonces, yo tendría que respetar frente a usted ese contrato y demandarla, si hay necesidad, con base en una causal de desocupación que se origine de la relación de arrendamiento. Ahora, si viniera el dueño del inmueble, ese sí podría decir, pues yo a ese contrato no le reconozco validez porque, para empezar, le di ese inmueble en arrendamiento a este arrendatario que, violando una prohibición de su arrendamiento, lo dio en su arrendamiento, y además ese dueño no tendría con usted alguna vinculación jurídica como para obligarlo a él a respetarle algún derecho a usted. Entonces él sí la podría mandar a usted como una simple tenedora del inmueble. Licenciado, cuando sí hay autorización para subarrendar, creo que lo hacen también como para resguardarse o como estrategia que en lugar de arrendar subarrendan. Se la voy a contestar después porque para que los demás me entiendan la respuesta necesito que hagamos otro artículo, pero sí le voy a contestar. ¿Vos digas ahí? Entonces, esto que les decía aquí es bien importante. Si
si el demandado encuadra en alguno de estos dos supuestos, no necesita una causal, simplemente es porque ya, si encuadra en el último, necesita una causal para poder enfrentar esa situación. Y siempre debería uno en su demanda, pues idealmente de forma expresa, o por lo menos darle elementos al juez como para que sepa en cuál de estas categorías considero yo que me encuentro como demandante, y en cuál de estas categorías considero que se encuentra el demandado, como para justificar por qué en este caso procedería esta demanda de desocupación. Sigue diciendo el 238, el desahucio afectará al inquilino, a los subarrendatarios y a cualesquiera otros ocupantes del inmueble por cualquier título. A estos efectos, el inquilino se considerará representante de todas las personas mencionadas en el párrafo anterior, bastando que se hagan a él las notificaciones. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo doy un inmueble en arrendamiento, mi relación es únicamente entre el arrendatario y yo. Por lo tanto, si hay necesidad de pedir la desocupación, basta con que se la pida al arrendatario, y de ahí en adelante, si él lo dio en su arrendamiento o por cualquier otra razón permitió que alguien más ocupara el inmueble, pues ese es problema entre él y los demás, pero no me afecta a mí. No tengo yo que demandar a todo ese montón de gente para poder obtener la desocupación. El 239 no nos interesa y sigue diciendo el 240. Si con los documentos acompañados por el actor a su demanda se comprobara la relación jurídica firmada por este, normalmente los casos más comunes de demandas de desocupación, en un 99 tal vez por ciento, son originados por un contrato de arrendamiento, por ahí dijimos que hay otros. Entonces, si yo tengo un documento que pruebe esa relación jurídica que estoy afirmando, un contrato de arrendamiento por escrito, un contrato de usufructo o de uso, de habitación, lo que ustedes quieran, pero tiene que acreditarse documentalmente. Eso quiere decir que esto no opera para los contratos de arrendamiento verbales. Entonces, con los documentos acompañados por el actor a su demanda se comprobara la relación jurídica firmada por este, el juez, al emplazar al demandado, deberá percibirlo de que si no se opone dentro del término de 3 días de que dispone para contestar la demanda, se ordenará la desocupación sin más trámite. Si no hubiera oposición, el juez decretará la desocupación fijando los siguientes plazos: 15 días si se tratara de casas o locales de habitación, 30 días si se tratara de un establecimiento mercantil o industrial y 40 días si se tratara de fincas rústicas. Estos términos son irrenunciables e inprorrogables. Si los documentos acompañados a la demanda fueran privados, únicamente será efectivo el apercibimiento si estuvieran firmados por el demandado y no hubieran sido objetados por este dentro del término de 3 días mencionado en este artículo. Entonces, ¿qué quiere decir esta norma? Esta norma tiene un montón de implicaciones para efectos de este proceso. Tal vez es la norma que crea una nota distintiva más grande de este proceso del juicio sumario con respecto al procedimiento general que ustedes ya conocen. Para empezar, tengo que tener, para que este artículo entre a funcionar, tengo que tener un documento que compruebe la existencia de una relación jurídica. Eso quiere decir que funcionará esto únicamente cuando el demandado se encuadre dentro de la última categoría, alguien que recibió el bien con la obligación de restituirlo. Si es un simple tenedor, pues no tiene algún título en virtud del cual esté poseyendo, y si es un intruso, mucho menos. Entonces, con esos dos no opera el tema del apercibimiento, será solo con alguien que recibió el inmueble con la obligación de restituirlo y que además lo recibió con un documento. Hay una constancia documental de esa relación jurídica. Entonces, si eso es así, dice que el juez debe hacer un apercibimiento. Para efectos míos como demandante, ¿qué significa eso? Que yo en mi demanda, pues para empezar, sería ideal que tenga un documento, y por supuesto si lo tengo que lo acompañe, pero además en la redacción propiamente dicha de mi demanda, quiere decir que una de mis peticiones de trámite tiene que ser que el juez haga este apercibimiento. Si yo no se lo pido al juez, en la práctica el juez no hace el apercibimiento. Y entonces, eso para efectos prácticos me quiere decir que estoy perdiendo una oportunidad muy grande de acortar el trámite del proceso. Entonces, una de mis peticiones debería ser, cuando yo pido que se emplace al demandado por 3 días, no debería pedir que en virtud de que con los documentos acompañados a la demanda se comprueba la relación jurídica firmada,
al emplazar al demandado, se le apercibe de que si no se opone dentro del plazo de 3 días, se decretará la desocupación sin más trámite. Entonces, ¿por qué resulta eso tan importante? Porque entonces dice la ley, el apercibimiento es que si esta persona no se opone dentro del plazo de 3 días, se va a decretar la desocupación. ¿Habla? Sí. Cuando indica que si no se opone, Ajá. si no se opone a qué, al título, A la demanda. a la demanda. Ajá. Porque básicamente si no hay una contestación de demanda. Ah, ok. Entonces, veamos esto que tenemos por acá. Estamos hablando de un juicio sumario de desocupación en el cual no se hizo este apercibimiento. No se hizo porque yo no tenía un documento que comprobara la relación o porque no tuve el alcance de formular la petición de que se hiciera el apercibimiento, por lo tanto el juez no apercibió al demandado. Entonces, supongamos, vamos a ver 2 ejemplos, y en los 2 ejemplos el demandado no contesta la demanda. Entonces tenemos, igual que en todos los casos, una demanda, una resolución que le da trámite, se hace el emplazamiento, los 3 días del emplazamiento, y a partir del día siguiente, en cualquier momento, yo puedo presentar una solicitud de que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y se siga el juicio en rebeldía del demandado. Habrá que abrir a prueba el proceso por 15 días, habrá que señalar un día para la vista, habrá que dictar una sentencia, la sentencia es apelable. Entonces, un trámite común y corriente del juicio sumario. Ahora, ¿qué pasa? Si se hace el apercibimiento. ¿Qué manda? Pero entonces digamos que si yo no incluyo en mi demanda esa petición de que si no se tuviera por contestada, de una vez se regrese la desocupación, Ajá. pero en realidad no sería eso obligación del juicio, sería de oficio hacerlo. De 100 jueces en la práctica, tal vez encontrará usted 1 o 2 que lo hagan de oficio. Porque lo que pasa es que ahí entra a jugar el tema del principio inquisitivo, del principio dispositivo. Entonces, normalmente entendemos que el proceso civil se rige por el principio dispositivo, entonces las cosas deberían ser a solicitud de parte. Aquí la norma en realidad, como usted dice, es una norma imperativa que dice, el juez, si se comprueba la relación, al emplazar al demandado, lo percibirá de tal cosa. No dice a solicitud de parte. Pero en la práctica, si usted no lo pide, casi, a lo mejor se encuentra por ahí algún juez que lo haga de oficio, pero casi en la totalidad de los casos deberá usted solicitarlo. Si no lo solicita, el juez no hace el apercibimiento. Yo de hecho ya vi un caso incluso en el que pasó eso. Hubo demanda, resolución, emplazamiento, pasaron los 3 días y no se había pedido el apercibimiento. Entonces, llegado a este punto, digamos ya con el emplazamiento vencido, pero antes de pedir que se siguiera el juicio de rebeldía, la parte actora dice, bueno, voy a pedir que hagan efectivo el apercibimiento. ¿Y cuál apercibimiento? Si en la resolución no había apercibimiento. ¿Por qué no había apercibimiento? Porque no lo había pedido en su demanda. ¿Qué tuvo que hacer? Modificar la demanda para que emplazaran otra vez al demandado, ahora sí ya con un apercibimiento. Entonces igual no se puso otra vez y entonces pudo ser efectivo el artículo. Pero perfectamente se hubiera podido poner. Entonces siempre pidan, si hubo una demanda de desocupación en donde ustedes tienen un contrato que los faculta a pedir la desocupación y ustedes no piden el apercibimiento, es una demanda mal hecha. No solo es una demanda mal hecha, es una demanda que no sirve
para presentar la demanda en esas condiciones, a lo mejor Licenciado, les sale mejor no presentar la demanda. licenciado, y si no se tuviere a disposición ese título o ese documento, Entonces tiene que seguir su trámite normal. pero digamos se ofreciera y... No, porque dice con los documentos acompañados a la demanda. Entonces ahí le quedan dos opciones a usted. O consigue el documento y después demanda, o demanda en este momento, pero sin apercibimiento, y ya sabe que va a tener que ajustar todo el trámite. Entonces, si sí hubiera el apercibimiento, lo que ocurre es esto. Voy a terminar. Entonces usted igual inicia su demanda donde sí pidió que se hiciera el efectivo. ¿Ya? Sí presenta su demanda donde sí pidió que se hiciera efectivo el apercibimiento, acompañó su contrato, el juez en la resolución hizo el apercibimiento, emplazaron al demandado, pasaron los 3 días. Usted ya ni siquiera pide que el juicio se continúe en rebeldía del demandado, simplemente pide que sea efectivo ese apercibimiento que hizo el juez. Y entonces, como dice la norma, el juez lo que hace entonces es ordenar la desocupación y le fija un plazo al demandado que puede ser de 15, de 30 o de 40 días según el destino que hubiera tenido el inmueble. Esperamos a que transcurra ese plazo. A lo mejor dentro del plazo el demandado desocupa efectivamente el inmueble, ya consiguieron ustedes lo que querían, se acabó el problema. Si no desocupa, ustedes vencido el plazo pueden presentar una solicitud de lanzamiento. El juez emite una resolución en donde decreta el lanzamiento y una vez que la resolución esté firme, se lleva a cabo el lanzamiento. ¿Qué nos ahorramos aquí? Todo esto, de aquí para allá, no hubo necesidad de pedir que el juicio se siguiera en su rebeldía, no hubo necesidad de prueba, no hubo necesidad de una sentencia en la que el juez pudo haber declarado con lugar o sin lugar la demanda. La sentencia es apelable, todo esto que pasa por aquí abajo no. Entonces se ahorraron ustedes años de proceso. Porque incluso si el proceso siguiera todo su camino hasta la sentencia, básicamente lo que ocurriría después de la sentencia sería más o menos lo que está por aquí. En la sentencia, si nos vamos por este camino, el camino largo, tuvimos que llegar a la sentencia. En la sentencia el juez dice, bueno, declaro con lugar la demanda, en consecuencia ordeno la desocupación, le fijo a este demandado el plazo según el destino que hubiera tenido el inmueble para que desocupe. Igual hay que esperar que transcurra el plazo, pedir el lanzamiento, que el juez lo ordene y que se lleve a cabo. Entonces, lo que hacemos prácticamente, si hay un apercibimiento y este se hace efectivo, es que nos saltamos desde acá hasta acá. Y sobre todo insistiéndoles, la sentencia es apelable en este juicio sumario. Todo esto que pasa aquí abajo, ¿no? En el juicio sumario de desocupación, solo son apelables dos cosas: el auto que resuelve las excepciones previas y la sentencia. ¿Sí? Perdón, licenciado, yo tengo entendido que son 3 días de emplazamiento, ¿verdad? Ajá. Y el artículo 240 dice: el juez al emplazar al demandado deberá percibirlo de que si no se opone dentro del término de 3 días que dispone para contestar la demanda, se ordenará la desocupación sin más trámite. Digamos, él se opone al contestar la demanda en sentido negativo, o hay que, solo Eso, no, eso. o hay que poner una... A eso es a lo que se refiere la norma. Pero es bien importante tener en cuenta que eso, la contestación de la demanda en sentido negativo, es cuando hay apercibimiento, es lo único que impide que el apercibimiento se lleve a cabo. Y estamos hablando de la contestación de la demanda en sentido negativo en el plazo de 3 días. ¿Por qué? Hay sobre todo dos situaciones ahí que pudieran darse. Pudiera ser
Hasta aquí hemos visto como lo más obvio, digamos, que es el caso de que el demandado definitivamente no comparezca, pero pudiera ser que el demandado sí compareció y presentó una nulidad en contra de la notificación, o presentó una nulidad en contra de la primera resolución, o presentó excepciones previas, las excepciones previas se tramitaron y finalmente se le declaran sin lugar. En todos esos casos, si no contesta la demanda, de todos modos el apercibimiento es efectivo. Es una cosa bien importante de tener en cuenta. Lo único que evita la efectividad del apercibimiento es la contestación de la demanda en el plazo. ¿Por qué? Que ahí viene la otra cosa. Dijimos en la clase anterior que en el juicio sumario, mientras no se acuse la rebeldía, aun cuando haya transcurrido el plazo, la contestación de la demanda es admisible. Entonces, digamos, a este señor le pasaron sus 3 días y al cuarto, quinto, sexto día, dentro de un año, llegó, contestó la demanda y como no se había acusado la rebeldía, el juez admitió para su trámite esa contestación de la demanda. Eso no evita que sea efectivo el apercibimiento. La contestación de la demanda sí es admisible, pero como se hizo fuera del plazo de los 3 días, de todos modos el supuesto se configura y el apercibimiento se puede hacer efectivo. Esto únicamente puede ocurrir cuando se le logre comprobar con la demanda que existe una relación jurídica que compruebe con los documentos acompañados a la demanda, ¿no? Sí. Licenciado, cuando se hace efectivo el apercibimiento y se da el lanzamiento, no hay ninguna sentencia ahí en este caso. Si su demanda es solo de desocupación, no. Recuérdese que usted en una demanda puede plantear diversas pretensiones, sobre todo en el caso del arrendamiento, es bien común que su demanda sea de desocupación y cobro de rentas atrasadas, por ejemplo. Entonces, aquí con esta cuestión del apercibimiento, lo que usted se ahorró fue el trámite en cuanto a la desocupación. Pero usted además quería rentas atrasadas, por ejemplo. Yo lo que haría sería salir de este problema de la desocupación primero, que al final de cuentas normalmente es lo que más interesa. Pide que sea efectivo el apercibimiento, los 15 días, los 30 días, los 40 días, el lanzamiento, si hay necesidad. Una vez que se haya ejecutado el lanzamiento, continúa con todo esto de arriba. En cuanto al, digamos, lo único que tendría que hacer sí sería pedir que se continúe el juicio en rebeldía del demandado, porque si no, de todos modos le deja abierta la puerta para contestar la demanda en cuanto a las rentas. Pero ya ni siquiera interesaría tanto en este momento diligenciar las pruebas y llegar a una sentencia, porque me interesa más este tema. Si usted quisiera, incluso podría hacerse de forma paralela. Podría seguir usted con el periodo de prueba y la vista y todo lo demás, mientras estamos esperando que pasen estos plazos y podamos pedir el lanzamiento. Y eventualmente llegará el proceso a una sentencia que será solo en cuanto al cobro de rentas, no en cuanto a la desocupación, porque esa ya se resolvió por este camino. Sí. Era la misma pregunta, si se ve sentencia. Bueno, entonces Una pregunta. ¿sí? En el apartado del escrito de demanda en el expongo, ¿se podría poner de la legitimación activa? ¿De quién? No. ¿Quién me dijo eso? Ahí me recordó dos cosas que son... No, activa. Ahí me mezcló dos cosas que son totalmente distintas. Y que no debe hacerse. Es un error bien común, pero es algo que no debe hacerse. Cuando usted tiene su parte expositiva, digamos, usted hace referencia a la calidad con la que actúa si es que usted ejercita alguna representación. Entonces, si hay un tema de representación, eso se hace ver en esa parte. Si el tema es de legitimación, se hace ver en los hechos. Entonces, ahí, digamos, yo soy el propietario del inmueble, pero no digo en el apartado expongo actúo en mi calidad de propietario del inmueble tal, o yo soy arrendatario demandando al subarrendatario, no digo actúo en mi calidad de arrendatario, todas las demás supuestos que a usted se le ocurren, sino que cuando empiezo a narrar los hechos, el primer hecho, uno de los primeros hechos que tendré que narrar será el que le haga ver al juez que tengo legitimación activa. Entonces yo podré decir, el apartado expongo, digamos, si ejerzo representación, pongo algo al respecto, si no, no, dirección de incorporación, lugar para recibir notificaciones, a quién demanda, etc. Hechos. Uno, soy propietario del inmueble tal, etcétera, etcétera. Entonces, a ese hecho, si usted le quiere poner un subtítulo, le puede poner un subtítulo de la legitimación, no le quitan y le ponen como usted quiera, pero es en el apartado de hechos. Los temas de legitimación siempre se ponen en el apartado de hechos. Y ella es
lo cual compruebo con podrá acompañar una certificación del registro de la propiedad o podrá acompañar el testimonio razonado de la escritura pública donde se adquirió el inmueble. Sí, es un estilo de hacer. Si no, simplemente podría decir soy propietario del inmueble tal, luego va a tener un apartado de ofrecimiento de medios de prueba donde ofrecerá un medio de prueba que lo compruebe, que no compruebe. Y no, si usted quiere esa conexión, digamos, entre el hecho que está firmando y el medio de prueba que ofreció, la puede hacer hasta el legato de la vista. Entonces ahí la propiedad del inmueble la comprobé con la certificación del registro de la propiedad tal, etc. Bueno, entonces ahora sí, señorita Delfina, ¿cómo se llama usted, perdón? Astrid. Entonces ahora sí ya le puedo responder la pregunta que usted me había hecho hace un momento. Su compañera preguntaba qué pasa con aquellos casos en los que intencionalmente, digamos, hay un arrendamiento interpósito entre el propietario del inmueble y el que en realidad es el arrendatario y aquí lo convierte en su arrendatario. Eso es una cuestión que desde hace años se da con mucha frecuencia en la práctica, que es un abuso de la combinación de estos dos últimos artículos que vimos. ¿En qué consiste esta situación? Yo soy dueño de un inmueble y lo quiero dar en arrendamiento, pero existe mucho la mala práctica en muchos procesos se da, pero en estos de los juicios de desocupación es bastante más común la mala práctica de tratar de entorpecer el trámite del proceso. El demandado pues que trate de entorpecer el trámite del proceso para evitar llegar eventualmente a una desocupación del bien. Entonces, eso por supuesto está mal, es cuestionable. Pero para tratar de salvar ese obstáculo, digamos, para obtener la desocupación, se empezó a incurrir en otra que también es una mala práctica, que es esta. Yo soy dueño de un inmueble, lo quiero dar en arrendamiento. Pero me pongo a pensar y digo, pues ya sé que si lo doy en arrendamiento, si tengo un buen inquilino no hay problema, pero si luego tengo un inquilino que no me pague la renta, si quiero la desocupación, me va a retardar años el proceso. Entonces, ¿qué hago? Este soy yo. Entonces le hablo a Astrid y le digo, ¿saben? Simulemos un contrato de arrendamiento entre usted y yo. Y entonces ella se vuelve arrendataria de este inmueble. Yo le doy en arrendamiento el inmueble y entonces buscamos a alguien que quiera ocupar el inmueble, ahora sí pagando una renta. ¿Cómo se llama? Gabriela. Y entonces Gabriela ve el anuncio en la prensa y dice, a mí ese inmueble me interesa y quiero tomar ese inmueble en arrendamiento. Y entonces cuando llega el momento de formalizar el contrato le dice a Astrid, mires, pero yo no soy la dueña del inmueble, yo soy arrendataria del inmueble, aquí tengo la autorización en mi contrato de arrendamiento para darle un subarrendamiento, y lo que usted le voy a dar es un subarrendamiento. Bueno, ella recibo el contrato, recibo el inmueble en subarrendamiento y ella cumple con su parte del contrato, no la cumple, no importa. El hecho es que algún día yo digo, bueno, quiero ese inmueble de regreso, porque a lo mejor ella no está pagando sus rentas o porque lo quiero para otra cosa, lo que sea, pero quiero el inmueble de regreso y no quiero verme en el problema de tener que tramitar
todo un proceso en contra de ella en el que a lo mejor ella lo va a querer entorpecer y nos vamos a tardar 5 o 10 años discutiendo el juicio sumario. Entonces, ¿qué hago? No la demando a ella, ni Astrid la demanda a ella. Yo demando a Astrid, con quien ya tengo el acuerdo previo. Y entonces lo que hacemos es que hacemos valer esas dos normas de las que hablamos. Primero, la que nos decía que basta con que se le notifique al arrendatario y ese se entiende que es representante de todos los demás. Y luego la otra que me dice que si se comprueba esa relación jurídica entre Astrid y yo, que el juez al emplazarla la va a percibir de que si no se opone va a decretar la desocupación. Obviamente, como ya lo habíamos arreglado previamente, ella no se opone a esa demanda. Simplemente pasaron los 3 días, ella no se opuso, les pido que sea efectivo el apercibimiento, le fijan su plazo para desocupación, solo esperamos que transcurra el plazo, el juez le pide el lanzamiento al juez, pues ella tampoco impugnará esa resolución. Y la primera noticia que tiene Gabriela de que había una intención de sacarla del inmueble es cuando lleguemos con la policía y los cargadores a sacarle todas sus cosas a la calle. Entonces, como vemos, los dos extremos de los que hablamos son cuestionables desde el punto de vista de las partes y son cuestionables también desde el punto de vista de uno como abogado. O sea, uno no debería prestarse a entorpecer el trámite del proceso simplemente porque sí, para que el arrendatario esté muchísimos años en el inmueble, pero uno tampoco debería prestarse a este tipo de cuestiones que lo que hacen es vulnerarle su derecho de defensa. En este caso a Gabriela, que era la que verdaderamente había tomado el arrendamiento del inmueble. ¿Sí? ¿Dudas?